Esta es la historia de uno de los clubes más grandes de Europa. El Ajax fue un club fundado el 18 de marzo del 1900 por Floris Stempel, Karel Reiser y Johan Date, siendo Stempel su primer presidente. En 1911 fue aceptado para competir en Primera División y en 1917 lograría su primer título al ganar la Copa Neerlandesa al vencer al PSV por 5-0. En 1918 logró su Primera Liga y al año siguiente volvería a ganarla de forma invicta. Tras estos éxitos, el club entró en un periodo en el que solamente conseguiría títulos regionales. No sería hasta la década de los años 30 en el que volvió a ganar otros 5 títulos de liga, antes de volver a entrar en otra etapa negra. Para la década de los años 40 ganaría solo una liga en el 43 y una copa en el 47. Con la llegada del fútbol profesional a los Países Bajos, el Ajax se convirtió en uno de los integrantes de la nueva liga llamada Eredivisie, competición que ha jugado hasta la actualidad desde el año 56. En 1957 logró ser el nuevo campeón nacional, siendo además el representante de su país en la naciente Copa de Europa. Su debut en la competición internacional no fue auspicioso. Cayó en cuartos de final ante el Vasas húngaro por un global de 6-2. La profesionalización del fútbol neerlandés llevó a una hegemonía casi total del Ajax de Ámsterdam, Feyenoord de Rotterdam y PSV de Eindhoven, que han ganado 56 de las 61 ediciones de la liga profesional, desplazando totalmente en clubes tradicionales como Sparta Rotterdam, Rap de Ámsterdam y BB La Haya. En los años 1960, el club volvería a reeditar los éxitos nacionales de la mano del técnico Rinus Michels y con un nuevo joven Johan Cruyff como jugador estrella del equipo, y se convertiría en el club hegemónico del fútbol neerlandés, convirtiéndose en el club más laureado junto al BB La Haya al obtener su 10º título de liga al inicio de la década, y luego de 6 años sin lograr el título de liga, convirtiéndose desde el 66 hasta la fecha en el club más laureado de la Liga de los Países Bajos, superando al club allense en su 11º título, el primero de un tricampeonato de 3 ligas en el 66, 67 y 68, que fue acompañado de una Copa Nacional en 1967. En 1962, el Ajax jugó su primera final internacional a nivel oficial y ganó su primer título internacional al derrotar en la final 4-2 al Feyenoord en un clásico por la Copa Internacional de Fútbol, predecesora de la Copa Intertoto de la UEFA, donde participaron clubes de países de Europa Central y Suecia, en la que hasta ahora fue la única final internacional entre ambos y la única entre clubes neerlandeses. En 1969, el Ajax jugó su primera final europea al jugar por la Copa de Europa, donde enfrentó al Milan de Nereo Rocco, en el duelo decisivo jugado en Madrid, donde caería inapelablemente por 4-1. El primer lustro de la década de 1970 se consideran los más exitosos en la historia del club. Tras la consecución de la liga en el año 1970, mientras el Feyenoord lograba su primera Copa de Europa y el primer título en dicha competición para el país, el Ajax logró igualar la proeza del club de Rotterdam al año siguiente y triplicarla al defender el título 2 veces consecutivas y así ganar 3 copas europeas consecutivamente. Con un puñado de estrellas encabezado por Johan Cruyff, Johan Neeskens, Ruud Krol, Johnny Rep, Pete Kaiser, entre otros, y el húngaro-rumano Stefan Kovacs como nuevo entrenador, logró en el 71 su primera Copa de Europa al vencer en Londres al Panathinaikos, pero en ese mismo año se decidió que el Ajax no iba a disputar Copa Intercontinental contra el Club Nacional de Fútbol, debido a que en la edición anterior de este campeonato se dieron varios incidentes violentos entre el Feyenoord de Rotterdam y Estudiantes de La Plata, por lo que el Club Nacional de Fútbol debió enfrentarse al subcampeón Panathinaikos. En 1972 logró un triplete al ganar la Liga, la Copa y la Copa de Europa. En esta última instancia se impuso al Inter de Milán por 2-0 en Rotterdam, y a finales de ese año ganaría la Copa Intercontinental al ganarle al club argentino Independiente de Avellaneda
por marcador global de 4-1. En 1973, el club volvió a hacer un doblete al lograr la Liga y el tricampeonato en la Copa de Europa. En la final continental derrotó a la Juventus con la ciudad de Belgrado. Con el solitario tanto de Johnny Rep, el club declinó participar de la Copa Intercontinental para defender el título luego de la experiencia del año anterior, donde, al visitar Argentina, el conjunto rival lesionó en el inicio del partido a la estrella del equipo, Johan Cruyff, presumiblemente con intención. Asimismo, fue el primer equipo campeón de la Supercopa de Europa, habiendo ganado la primera edición no oficial al Rangers de Glasgow en 1972 y la primera oficial en 1973, reeditando el duelo con el Milan de Nereo Rocco, esta vez ganando contundentemente en un global de 6-1, siendo los dos rivales los campeones europeos de la extinta Recopa de Europa, donde participaban los equipos campeones de las copas nacionales de cada país. Aquel equipo tricampeón de Europa fue junto al Feyenoord la base de la selección neerlandesa denominada la Naranja Mecánica, que alcanzó 2 subcampeonatos mundiales consecutivos en los campeonatos mundiales FIFA del 74 y 78 y un tercer puesto en la Eurocopa de 1976, siendo 3 equipos que revolucionaron el fútbol mundial con la introducción y aplicación del fútbol total. Tras la consecución de las copas europeas, el Ajax entró en una etapa de cambios. Johan Cruyff ficha por el Barcelona y el club no logra sobresalir a nivel internacional. Solo destaca la consecución de 2 ligas del 77 y 79, una Copa del 79 y las semifinales de la Copa de Europa del curso 79-80, en la que caería frente al campeón de ese momento, el Nottingham Forest. Sin embargo, en el plantel destaca la presencia de un prolífico delantero llamado Ruud Gills, que se consagraría como goleador de la liga en 4 temporadas consecutivas. Desde 1982 hasta 1987, el equipo vuelve a entrar en una etapa de éxitos al conseguir 3 ligas, 3 copas y otro campeonato europeo, la primera y única Recopa de Europa, con Cruyff en el banquillo y con una generación de futbolistas jóvenes que más tarde darían el salto a la selección nacional, como Marco van Basten, Frank Rijkaard, Dennis Bergkamp, John Bat Schip y otros, junto con el PSV Eindhoven, que ganarían la Copa de Campeones de Europa en aquel año. Ajax fue la base de la selección neerlandesa que ganó la Eurocopa de 1988. Louis van Gaal, el entrenador que le daría los últimos éxitos continentales al Ajax en los años 1990. La llegada de los años 90 supondría una etapa de cambios en el equipo. Primero logró una liga en el 90, pero no tuvo temporada internacional, ya que la UEFA no autorizó al club a jugar la Copa de Europa 90-91 debido a incidentes cometidos por su afición en un duelo de la Copa UEFA frente al Austria de Viena. En el 91 llega al club Louis van Gaal y con él llegaron los éxitos. El 13 de mayo de 1992 logró la Copa de la UEFA al imponerse por marcador global al Torino 2-2 en Italia y un empate sin goles en Ámsterdam, convirtiéndose en el segundo club después de la Juventus en el 85 en ganar las 3 principales competiciones europeas. El 20 de mayo del 93 ganó la Copa local venciendo 6-2 al Heerenveen y el 8 de agosto se alzó con su primera Supercopa neerlandesa por marcador de 4-0 sobre el Feyenoord. En 1994 conquistó su 16ª liga. El 24 de mayo del 95 se consagró campeón por 4ª vez de la Liga de Campeones al imponerse al Milan de Fabio Capello, vigente campeón, por 1-0, merced al tanto de un joven Patrick Kluivert. Además de la ansiada Copa de Europa, el equipo conquistó su 17ª liga de forma invicta, la Supercopa neerlandesa, la Supercopa de Europa ante la Real Zaragoza y cerró el año más exitoso de su historia conquistando su segunda Copa Intercontinental, imponiéndose en penales al Gremio. En la temporada 95-96, el Ajax conquistó su 18ª liga y alcanzó por segunda vez consecutiva la final de la Liga de Campeones, en la cual logró el subcampeonato ante la Juventus, cayendo en tanda de penales. En la temporada 96-97 alcanzó las semifinales en la Liga de Campeones, perdiendo 2-6 en el global ante la Juventus. Tras el final de temporada se confirmó la salida de van Gaal.
así cerrando un ciclo con 11 títulos. Pero el club además vivió una etapa en la que se descubrieron nuevos talentos como el guardameta Edwin van der Sar, los defensas Michael Reisiger, los hermanos Frank y Ronald de Boer, los mediocentros Edgar Davies y Clarence Seedorf, y los delanteros Mark Overmars y Dennis Bergkamp, además del citado Kluivert. Otros jugadores importantes fueron el finlandés Harry Litmanen y el nigeriano Finidi George. El club mantuvo una racha de 75 partidos oficiales sin conocer la derrota. La segunda mitad de los años 90 se caracteriza por ser el inicio del declive del equipo. Pese a ganar la liga en el año 95, el club no fue capaz de revalidar el título europeo tras sucumbir en la final de Roma ante la Juventus, en los tiros desde el punto penal, como ya mencionamos anteriormente. Hasta el año 1999, el club logró una liga en el 98 y dos copas en el 98 y 99. Históricamente, el Ajax ha sido visto popularmente como un club con raíces judías. Aunque no es un club oficial judío de la ciudad, el Ajax ha tenido una imagen judía desde la década de 1930, cuando el estadio estaba ubicado junto a los barrios judíos de Ámsterdam y los rivales veían a muchos aficionados caminar por este barrio para llegar al estadio. Los seguidores del Ajax respondieron adoptando la identidad judía del Ajax, pues se hacen llamar a sí mismos superjudíos, cantando judíos, judíos en los partidos y adoptaron la simbología judía, como la estrella de David y la bandera israelí. Algunas fuentes dicen que los aficionados del Ajax comenzaron a hacer esto después de ver a los aficionados del Tottenham que emplean un simbolismo similar. Esta imagen judía finalmente se convirtió en una parte central de la cultura de la afición del Ajax. La Hava Nagila, una canción folclórica hebrea, podía ser descargada desde el sitio web oficial del club. A principios de la década de 1980, los grupos ultras de aficionados de los rivales del Ajax intensificaron su retórica antisemita, coreando consignas como "Amas, amas", los judíos a la cámara de gas, silbando para imitar el flujo de gas o mostrar el saludo nazi. El resultado final fue que muchos seguidores judíos del Ajax dejaron de ir a los partidos. En la década del 2000, el club comenzó a tratar de convencer a los aficionados de abandonar su imagen judía. El hecho más notable ocurrió en enero del 2005, cuando el Ajax intentó detener su imagen judía porque los aficionados de los clubes rivales cantaban comentarios antisemitas, como "Estamos persiguiendo judíos", "Es el tren Ajax camino a Auschwitz", "Zeig
Zeig, victoria en alemán. El Feyenoord de Rotterdam es el gran rival tradicional del Ajax. Cada año, ambos clubes juegan el Clásico, el partido que disputan los equipos de las dos ciudades más grandes de los Países Bajos. Los partidos son conocidos por su tensión y violencia tanto dentro como fuera del campo. Desde hace varios años han tenido lugar incidentes violentos entre los sectores más radicales de las aficiones rivales, dando lugar a la actual distancia de seguridad entre aficiones en ambos estadios. Más allá de la competencia deportiva, se trata de una rivalidad que presenta factores sociales y políticos al tratarse de los grandes clubes de Ámsterdam, capital política y centro financiero del país, conocida por sus actividades de ocio y vida nocturna, y Rotterdam, polo industrial y mayor puerto del continente europeo. Frente al PSV, el Ajax disputa el duelo denominado de Topper, pero en términos de tensión y rivalidad, estos partidos no están tan cargados como los duelos contra el Feyenoord, si bien existe un componente social entre el Randstad, donde se encuentran Ámsterdam y Rotterdam, y la ciudad provincial de Eindhoven, pero mucho menor. El club es llamado por Ajax el Grande, uno de los héroes mitológicos de la antigua Grecia en su lucha en plena guerra de Troya. En la Ilíada de Homero se decía que Ajax era el más grande de todos los griegos junto a su primo Aquiles, e incluso luchó un duelo inconcluso con el defensor de la ciudad troyana Héctor. Según la mayoría de los relatos, Ajax murió suicidándose, por lo que, a diferencia de Aquiles, murió sin ser convocado. El club, antes de su fundación oficial en el 1900, tuvo un breve periodo constituido en 1894 bajo el nombre de Fútbol Club Ajax. El máximo goleador del club es Piet van Renen con 273 goles y el jugador con más partidos disputados es Jack Swart con 603 partidos. Esta es la historia de uno de los clubes más grandes de Europa y sin duda el mejor de su país, el Ajax de Ámsterdam.